Regresamos al estudio central, en esta oportunidad con el fiscal general electoral, licenciado Eduardo Peñalosa. Bienvenido, señor fiscal. Muchas gracias, don Julio, y gracias y desearle un feliz año a toda la teleaudiencia que nos ve por el Canal 11. Le agradecemos su presencia esta mañana. Me gustaría conversar con el tema de las acciones, de los hechos que hacen valedera la gestión de la Fiscalía Electoral, sobre todo en lo que terminó el año 2013, por ejemplo. Bueno, la Fiscalía General Electoral el día 8 enviamos a la Asamblea Nacional de Diputados el informe que contiene la rendición de cuentas correspondiente al año 2013. Allí, en cumplimiento del artículo 161, numeral 9 de la Constitución Política de la República de Panamá, enviamos ese informe en la cual se plasma la gestión que hemos realizado durante el año. Sintetizándola, en el año 2013 la Fiscalía General Electoral se tramitaron 1.263 expedientes, de los cuales de oficio, o sea, se le dio apertura a esos expedientes, ya sea por noticias criminis o por algún medio de comunicación que se recogieron esas denuncias, 857 expedientes. Y por denuncias, ciudadanos que se presentan a las diversas agencias de la Fiscalía Electoral, 406. De ese total, mantenemos en trámite 695 expedientes. Los expedientes, hay toda una actividad de instrucción sumarial en la cual se debe hacer toda una actividad, ya sea como lo establece el Código Judicial, para establecer los partícipes, las personas que están vinculadas y si hay delito. Y posteriormente, una vez que nosotros concluimos esa actividad, se envían, si es un expediente en la cual la denuncia se hace en contra de una persona que tiene jurisdicción en una provincia, un distrito, entonces le corresponde a los juzgados penales electorales, y en el caso de los funcionarios que tienen mando y jurisdicción a nivel nacional, les corresponde al despacho superior. Y en ese caso se remite a los magistrados del Tribunal Electoral. Queremos hacer énfasis en algo. La Fiscalía General Electoral investiga. Nosotros no sancionamos. Sancionan los juzgados penales electorales y los magistrados del Tribunal Electoral. Así funciona la justicia penal electoral. Por otro lado, también tengo que señalar de que nosotros no tenemos mora judicial. Nosotros tramitamos los expedientes dentro del término que nos da la ley. En primera instancia, 2 meses y hasta 4 meses cuando hay varios delitos o varias personas que pudieran estar vinculados al supuesto ilícito electoral. Ahora, fiscal, el tema de no decidir y los sobreseimientos, entonces, ¿le corresponde al Tribunal Electoral? Es correcto. Cuando nosotros culminamos la fase de instrucción, remitimos al Tribunal Electoral o a los juzgados penales electorales, de acuerdo que corresponda, con la vista fiscal. En esa vista fiscal podemos pedir sobreseimiento provisional, podemos pedir sobreseimiento definitivo o llamamiento a juicio. Eso ya le va a corresponder a la fase jurisdiccional, que es los juzgados penales electorales o los magistrados del Tribunal Electoral. Pero no necesariamente el Tribunal Electoral tiene que hacerse eco del pronunciamiento de la Fiscalía Electoral. Bueno, nosotros recomendamos, ellos deciden. Generalmente,
cuando ya el expediente va completo y va con nuestra recomendación, recordemos que el expediente se basa en pruebas. Y de acuerdo a las pruebas que se recaben o se aporten al expediente, eso va a determinar la solicitud o la recomendación que nosotros hagamos al ente decisorio. Eso va a depender de eso. Y cuando no hay pruebas en un expediente, nosotros tenemos que pedir, ya sea, si no hay suficiente prueba, podemos pedir un sobreseimiento provisional que dice que en un término, si surgen nuevos elementos, entonces puede abrirse nuevamente la reapertura del expediente. Y en las solicitudes de sobreseimiento definitivo es que realmente no se ha encontrado mérito alguno para llamar a juicio a una persona y por ende se pide el sobreseimiento definitivo. Pero eso lo va a determinar la actividad, las pruebas que hayan. Nosotros en materia de pruebas, nosotros somos muy amplios. Nosotros practicamos apertura de pruebas, amplitud en ellas. Y eso se hace basado en el respeto a los derechos humanos que tienen las personas que aparecen vinculadas en los expedientes. Y de igual manera nosotros tenemos que cumplir con el debido proceso, con todos los principios rectores que rigen el mismo. La reserva del sumario, en la cual nosotros no podemos divulgar ni siquiera las señales que lleven a identificar a los posibles partícipes o vinculados. Eso es un principio bien claro. Y por el otro lado también nosotros tenemos que presumirle la inocencia a las personas que están vinculadas. Y entonces, en ese caso, nosotros hemos sido, en estos 4 años que hemos estado al frente de la Fiscalía General Electoral, no se nos ha presentado un solo caso de un abogado denunciándonos por abuso ni extralimitación, porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y somos respetuosos de los principios que rigen el debido proceso. Ahora, fiscal, desde la Facultad de Derecho aprendí que el viejo refrán de lo que no está en el expediente no está en ninguna parte del mundo. No existe en el mundo jurídico. El tema de las pruebas documentales, testimoniales, periciales. En el caso de las testimoniales, puede ocurrir que alguien ha llevado un caso o ha ocurrido a la Fiscalía y luego lo expresa en los medios, pero cuando llega el momento que lo plantee jurídicamente o en parte del material probatorio, se cae el expediente. Mire, muchas veces pareciera ser que se busca una especie de linchar a las personas mediáticamente. ¿Y por qué se lo expreso? Mire, nosotros muchas veces hemos recogido de los diversos canales de televisión, hemos recogido denuncias que han ido ciudadanos, entre ellos abogados, han ido a denunciar y a decir que la Fiscalía Electoral no hace nada. Bueno, nosotros hemos recogido, hemos levantado, hemos iniciado un expediente de oficio y hemos posteriormente, dentro de la investigación, citamos a la persona. Y cuando la persona llega enfrente del funcionario de instrucción, ya bajo la gravedad del juramento, entonces esa persona se va por las ramas, nos dice que no, que él escuchó, connotados abogados, la cual no vamos a decir el nombre, pero muchas veces pensamos que lo que se quiere es hacerle daño a veces a las personas, lincharlo mediáticamente y a efectos de... dice en el medio después cuando llega la indagatoria... y encima de eso se el fiscal electoral no hace nada y cuando lo sentamos allá bajo la gravedad totalmente... que no dice que es que él escuchó, él no le consta todo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero ya a la persona se le hizo un daño mediático. Entonces, mire, la dignidad y la imagen de una persona, a mí me enseñaron que es como un vestido blanco, que una vez que se mancha por mucho cloro o mucho blanqueador que usted le echa, jamás logra restaurarlo a su origen. Es que le hago la pregunta porque pudiera haber una confusión técnico-jurídica. Los medios dicen, bueno, el fiscal electoral no hace nada con los diputados que hacen una cosa o que hacen la otra. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía en este tema, diputado de denuncia, que regala esto, que regala lo otro? Bueno, mire, yo he escuchado
a colegas. Lo digo por colegas porque somos abogados y hasta el día que fallezcamos lo vamos a hacer. He escuchado hablar de que la Fiscalía Electoral no hace nada con el tema de los diputados. El artículo 206 de la Constitución Política de la República, numeral 3, le atribuye esa facultad privativa a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General Electoral no puede investigar a un diputado. Si lo hago o si lo hiciere, estaría incurriendo en un delito, el delito de la extralimitación de funciones y abuso de autoridad. Y inclusive, mire, muchas veces van ciudadanos a presentar denuncias contra diputados y lo único que ahí se puede hacer es tomar la denuncia y dirigirla mediante oficio al Tribunal Electoral que inmediatamente ellos la envían a la Corte Suprema porque no tenemos competencia para investigar a los diputados ni al presidente de la República. Eso está en el texto constitucional y a mí me da muchas veces, inclusive abogados, repitiendo eso, o sea, que denota que hay como especie que ni siquiera se repasa el texto constitucional. Entonces se cae en cierta ignorancia, ¿no? Que a la ciudadanía, el que no conoce, o sea, puede creerle, pero el que conoce de estos temas, entonces lo pudiera inclusive tildar como una persona de un ignorante ilustrado, pero bueno. Pero de eso hemos escuchado bastante, que la Fiscalía no hace nada. Es que nosotros no tenemos competencia para investigar a los diputados de la Asamblea Nacional. Ni diputados principales ni suplentes. Ni suplentes, así es. Hay un punto que me parece interesante en este tema de las funciones de la Fiscalía Electoral, y es que hace poco hubo una polémica entre los magistrados del Tribunal Electoral y el fiscal electoral a propósito de una citación que ellos le hacen al fiscal electoral. Bueno, sí, primeramente por diversos medios de comunicación estuve escuchando sobre ese tema, pero bueno, yo no realmente a través de los medios no le puse mucha atención, pero un día me llegó una nota, una carta en la cual se me informaba que debía acudir a las 2 de la tarde un día 16 y obviamente esa carta entonces la respondí con otra misiva que fue del conocimiento general, en donde nosotros plasmamos nuestra posición. Mire, hay que hacer un poquito de historia al respecto. El exfiscal Boris Barrios inició precisamente la lucha por lograr la independencia de la Fiscalía General Electoral. Y posteriormente hemos seguido esa trayectoria. ¿Por qué? Porque tienen que ser dos instituciones que aunque sean coadyuvantes, pero tienen que funcionar de manera separada. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General investiga y el Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional que decide. Nosotros investigamos e instruimos en base a pruebas. Y debemos de recordar que con la reforma del 2004, la Fiscalía General Electoral adquirió independencia. Y esa independencia la vamos a seguir fortaleciendo y defendiendo hasta el último día que yo sea regente de esta institución. Nosotros no podemos recibir órdenes. Aquí se habla de la separación y la independencia de los órganos y de las instituciones. Y esta es una institución independiente. Y créame que mientras yo dure en este cargo, así va a ser. Nosotros vamos a funcionar con la debida independencia. Y mire, aquí hay una confusión. Como dijo Manuel Córdoba en su libro, las fiscalías, el fiscal, la labor del fiscal no es solamente acusar a ultranza. Es cuando es muchas veces auxiliar al inocente. ¿Qué quiere decir esto? Yo leo en un periódico, en un diario, que
en la Fiscalía hemos recomendado mucho sobreseimiento, pero es que en la actividad probatoria no se ha encontrado prueba contra eso, para comprobar los delitos contra esos ciudadanos. Entonces nosotros no podemos ni sembrar pruebas ni traerlas de los cabellos a un expediente para dar la impresión de que somos, de que estamos persiguiendo. ¿Por qué? Porque el fin de la justicia es buscar la verdad material. Y si esa verdad material nos lleva a recomendar que esa persona sea objeto de un sobreseimiento definitivo, créame que lo vamos a hacer. Nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos, de la dignidad de las personas. Ahora, aquí entramos en el mismo punto que yo personalmente he cuestionado al Ministerio Público, de encontrar culpables donde no hay. No puedes perseguir inocentes. Por eso es que es importante que nos adentremos en cómo funciona el sistema penal electoral, desde el punto de vista de la acción de la Fiscalía Electoral, en este proceso muy cerca de las elecciones de mayo 2014. Mire, la Fiscalía General Electoral, la justicia penal electoral funciona muy sencillo. La Fiscalía Electoral recibe las denuncias o puede abrir un expediente de oficio, las investiga, y luego que concluye el sumario, o sea, la actividad, con una vista fiscal, recomienda su posición, puede ser llamamiento a juicio, puede ser sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional. De igual manera, cuando se va a un expediente, también el juzgador tiene la facultad de que si cree que el expediente está incompleto, devolverlo en ampliación. Se hace toda una actividad Pero al final del camino va al Tribunal Electoral. Así es. Y es el que toma la decisión. Es que dicen, la Fiscalía Electoral guarda silencio, pero ¿silencio sobre qué? Si hay confidencialidad, por lo que usted señala. Miren. Y reserva sumarial. En esto de la actividad, cuando se investiga, nosotros tenemos que guardar la debida reserva. Nosotros no podemos estar diciendo que fulano dijo, que sutano dijo, ni tampoco podemos estar anunciando que estamos persiguiendo a José, a Joaquín o a María. No podemos, el Código Judicial lo prohíbe. Mire, el Código Electoral tiene normas que justamente el 565 en materia penal electoral, todo lo que no está contemplado en este código, nos remitimos de manera supletoria al Código Judicial. Y el Código Judicial establece claramente la reserva, el principio de la reserva del sumario, y eso hay que cumplirlo. Es que veo en tantas situaciones que aducen, la Fiscalía Electoral guarda silencio, pero muchas veces el expediente incluso ya está en el Tribunal Electoral. Así es, ¿no? Y muchas veces está en plena actividad, en la cual nosotros no podemos estar revelando absolutamente nada. O sea, una vez que va la etapa, entonces pasa a la siguiente etapa de decisión, entonces pueden dar a conocer los resultados de la investigación, pero no en la fase sumarial. Vamos al punto de las funciones de la Fiscalía Electoral, General Electoral, señor fiscal. El tema de lo que ocurrió en la Lotería Nacional de Beneficencia con un miembro del PRD que supuestamente se iba a cambiar de partido, dice que se va a cambiar. Cuando llega no firma y dice, aquí ha ocurrido una compra de mi conciencia que yo no voy a permitir, una especie de situación ahí entre los que lo acompañaban y él. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía Electoral aquí? Bueno, ¿qué pasa en este caso? Bueno, mire, justamente ese día yo estaba almorzando, pero estaba viendo los recuadros de las diferentes noticias y veo que inmediatamente vimos la noticia, dimos apertura a un expediente de oficio, en la cual obviamente ese expediente está en trámite y entonces en los próximos días entonces ya vamos a estarle dando salida porque como quiera que una de las personas que estaba señalada perdió la calidad de funcionario
con mando y jurisdicción nacional, entonces ese expediente se declina a una fiscalía delegada. Ese es el trámite correcto que hay que darle. Pero al final la Fiscalía remite al Tribunal Electoral. Exacto, quien puede ordenar incluso la ampliación de la investigación. Continúa la investigación y le va a corresponder a esa Fiscalía que le toque el negocio seguir con la investigación y entonces remitir eso al juzgado para que sea el juzgado el que tome la decisión, luego de concluida toda la fase sumaria. Es que trato de llevar el tema por el discurrir jurídico donde tiene que ir, porque al final del camino todo parece reventar en la primera instancia, que es la Fiscalía General Electoral, y nunca termina exigiendo responsabilidades, por ejemplo, al Tribunal Electoral. Mire, yo escuché por ahí en algunos medios que decía el fiscal está feliz porque como uno de los funcionarios renunció, ya la investigación continúa, lo único que se declina a una esfera inferior, pero la investigación va a continuar, ¿cómo no? Y el fiscal que le corresponda va a concluir ese sumario y lo va a enviar al juzgado penal electoral. Es decir, que conforme al procedimiento y a la normativa, esa investigación, si hubiese continuado como funcionario, está en una instancia y luego de no ser funcionario pasa a otra instancia. Se declina, es correcto. Ese es el trámite correspondiente. Hay que, nosotros tenemos que respetar el debido proceso. Ahora, nos acercamos al próximo periodo electoral fiscal y me parece que gran parte de la acción de la Fiscalía debería estar dirigida a la prevención del delito más que a la sanción por el delito cometido. Entonces me parece que hay que hacer mucha docencia en la población porque se pueden cometer delitos incluso por ignorancia inexcusable, pero comete el delito. Así es, mire. Nosotros durante el año 2013 nosotros estuvimos en materia de prevención de delitos electorales, fuimos a diversas instituciones, fuimos a universidades, nosotros estuvimos con una participación en materia de capacitación de 1.982 ciudadanos. Nosotros obviamente que nosotros tenemos recursos limitados como Fiscalía, pero bueno, eso no es óbice para cumplir nuestras funciones. Y en materia de prevención, en este periodo nosotros vamos a tomar las medidas para tener un espacio en televisión semanal para precisamente brindarle a la ciudadanía sobre prevención de delitos electorales. Vamos a continuar. De igual manera, la actividad de la Fiscalía también, hubo un periodo de impugnación al padrón preliminar, la cual nosotros participamos cerca de 50 audiencias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Eso nos llevó. Y en materia presupuestaria, nosotros este año tuvimos una ejecución del 96.4%. Nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía que nosotros en la Fiscalía los gastos son fiscalizados. Nosotros tenemos el preaudito, nosotros no tenemos posaudito. Nosotros, todos nuestros gastos previamente son fiscalizados por el ente de la Contraloría General de la República y con todos los requisitos, cumpliendo todos los requisitos de ley, nosotros logramos llegar a esa ejecución presupuestaria. En las elecciones, cuando existía el voto plancha, se daba mucho que un diputado o un representante tenían 300 votos de gente que residía en otra circunscripción electoral, en otro circuito o en otro corregimiento. Esa práctica malsana, perversa, que le hace tanto daño a la democracia, ¿cómo se va a combatir? Porque ese mismo padrón electoral es casi lo que existía para las elecciones del 2009, cuando se hicieron esa denuncia por parte de algunos diputados. Bueno, mire, de un total de 2.287 impugnaciones que fueron admitidas por el Tribunal Electoral, todo el trámite, pues, como es un trámite administrativo, el impulso lo tiene y la dirección lo tiene el Tribunal Electoral. Nosotros asistimos a las audiencias en calidad de representantes de la sociedad. Allí fueron, del total de los 2.287, fueron excluidos 832 personas
O sea que personas que se hicieron empadronar en un corregimiento, una circunscripción en la cual no residían, y esas personas fueron devueltas a su circunscripción anterior. Eso lleva a la Fiscalía, una vez que el Tribunal Electoral nos compulse copia, a 832 investigaciones por cambios dolosos de residencia. Esa es una actividad que ya estamos realizando. O sea, todos esos expedientes son instruidos, esas personas tienen que concluir en los juzgados penales electorales para dirimir su situación, si actuaron con dolo o no, pero ya eso es materia del sumario y de la recomendación que nosotros le hagamos a los entes jurisdiccionales del Tribunal Electoral. Sí, gran parte de los hechos que se denuncian a la Fiscalía Electoral no son competencia de la Fiscalía General Electoral. Entonces, ¿cómo se refuerzan estos ataques políticos? ¿Cómo se justifican? ¿Son ataques políticos, jurídicos? El Código Electoral establece claramente que en materia de propaganda electoral, que se ha hecho mucha énfasis en eso, mucha crítica, nosotros, el ente privativo que conoce de la propaganda electoral es el Tribunal Electoral. Nosotros emitimos una opinión solamente. Una vez que les presentan la denuncia, nos remiten para que nosotros emitamos una opinión. Y nosotros emitimos esa opinión siempre dentro del término de ley y la enviamos al Tribunal Electoral para que ellos son los que toman la decisión. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley es clara. En materia de propaganda, el Tribunal Electoral tiene el conocimiento privativo de los mismos. Y nosotros, nuestra participación es dar una opinión que ni siquiera es vinculante, o sea que no es de obligatorio acatamiento. Ahora, una vez lo analiza la Fiscalía General Electoral, pasa a conocimiento del Tribunal Electoral. Así es, una vez emitimos nuestra opinión, lo remitimos al Tribunal Electoral. Lo que ellos señalan es que pasa mucho tiempo entre la cuña y la decisión a nivel o del Tribunal Electoral o de la Fiscalía. Bueno, mire, es que cuando hacemos, mire, cada expediente, cada denuncia es un hecho diferente. Entonces nosotros tenemos que entrar a un análisis. Y obviamente que dentro de nuestro análisis nosotros tenemos que un término de ley que ha fijado el legislador precisamente para que dentro de ese término la Fiscalía se pronuncie. Nosotros siempre lo hemos hecho dentro del término de ley. ¿Qué se nos queda, fiscal? Bueno, finalmente decirle a la ciudadanía que nosotros siempre como ente de instrucción penal electoral siempre vamos a hacer nuestro trabajo. Obviamente que, bueno, muchas veces cumplir con los principios rectores del debido proceso nos lleva a críticas, porque no estamos en los medios, en los dimes y diretes, ventilando los expedientes que se deben ventilar en las esferas correspondientes, en los estrados y en la institución. Así es que, bueno, siempre nos encontrarán como fieles cumplidores de la Constitución y la ley, y dentro de eso nos vamos a enmarcar. Siempre, bueno, sabemos que las críticas siempre van a existir, pero bueno, mientras hagamos nuestro trabajo con apego a la ley, yo creo que allí ese va a ser nuestro sendero y nuestro norte por la cual vamos a transitar. Fiscal, sería bueno afianzar o fortalecer los criterios y los conceptos de la docencia en materia de prevención de delitos electorales, que es una función privativa de la Fiscalía General Electoral. Así es, mire, hemos venido durante todo el año en prevención, y en este periodo nosotros lo vamos a fortalecer aún más. Como ya le reiteré, vamos a buscar un espacio en televisión para llegar a las ciudadanías de manera semanal, brindándole las noticias, las informaciones que creemos pertinentes en materia de prevención de delitos electorales y la actuación de la Fiscalía Electoral. Así es que nosotros queremos finalmente agradecerle la oportunidad que nos ha brindado, y bueno, esperamos que
hayamos absuelto algunas de las interrogantes. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Y pues a la ciudadanía que pueden estar seguros de que la Fiscalía Electoral siempre va a hacer su trabajo, eso sí, con apego a la Constitución y a las leyes de la República. Gracias, fiscal general electoral Eduardo Peñalosa, en vivo en el estudio central. Vamos al estudio B, allá está preparado don Edmundo Dante Dolfi para una entrevista de actualidad y luego regresamos con la alcaldesa del Distrito Capital, Roxana Méndez, quien ya está aquí en el estudio central. Vamos al estudio B y regresamos en breve.